Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al Instituto Comisiones Obreras, a ISTAS especialmente, por hacer esta exposición esta mañana. El título de la exposición, como veis, es el desempleo, la precariedad laboral y su impacto en la salud y la desigualdad. Básicamente lo que voy a hacer es cubrir los siguientes puntos. Primero voy a hablar muy brevemente para contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo, precariedad, desigualdad laboral, un poquito sobre determinantes sociales y condiciones de empleo, para enseguida hablar de la situación de desempleo y un poco también del empleo informal en España y algunas de sus consecuencias más importantes en la salud laboral y en la salud pública. Luego me voy a centrar el tiempo más largo en la precariedad laboral y en ese sentido voy a hacer un pequeño recorrido sobre los aspectos que son críticos para entender desde el campo de la investigación qué es esto de la precariedad laboral, un término en el cual hay cierta confusión a veces, qué indicadores tenemos, cómo podemos medirlo, cuál es su análisis, cómo se relaciona con la salud y cuál es su impacto en la salud y la desigualdad, y voy a acabar con algunos aspectos ligados a algunas de las necesidades sobre investigación y políticas. Bueno, mi charla, la presentación, tiene que ver con un enfoque de básicamente desde la salud pública. Cuando digo salud pública digo salud colectiva, ¿no? Salud pública, salud colectiva y salud laboral en un sentido amplio, luego lo vamos a comentar un poco, y también desde el punto de vista de lo que hoy día se conoce como determinantes sociales de la salud. ¿Qué es esto de los determinantes sociales de la salud? Pues básicamente, como dijo un informe de hace unos pocos años de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, donde se hizo un diagnóstico mundial sobre cómo los factores sociales, económicos, políticos, la vivienda, el trabajo, etcétera, el medio ambiente, etcétera, afectan a la salud de la gente y afectan desigualmente a la salud de la gente. El informe concluía con unas frases, digamos, bastante contundentes. Decía que a nivel global la injusticia social está matando a la población a gran escala, que la reducción de las inequidades en salud es un imperativo ético y que todo ello se debe a la combinación de políticas sociales, de intervenciones deficientes, de situaciones económicas injustas y de malas políticas. Nada que ver con el discurso que habitualmente se oye en los medios de comunicación y que tiene que ver con que la salud depende de nuestra genética, por importante que sea, o por ejemplo los estilos de vida. La comisión, en este caso la comisión española, hubo una comisión española sobre determinantes sociales de la salud, mostró de una forma bastante clara, gráfica, en este cuadro, en este modelo, cuáles son esas causas de la mala salud. De hecho, la comisión de determinantes hablaba no de las causas de la salud, sino gráficamente de las causas de las causas. Es decir, las personas al final pueden tener un estilo de vida no muy saludable, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se debe? ¿Por qué las distintas clases sociales tienen estilos de vida, que está muy mal dicho, pero así se suele utilizar, poco saludables? Pues bien, en este gráfico se intenta reflejar cómo nuestra salud, la salud de todos y de todas, depende básicamente, en primer lugar, de lo que la Comisión llama determinantes estructurales de la salud y de la desigualdad. El gobierno, la tradición política, las políticas macroeconómicas, el mercado de trabajo, las políticas sociales del estado de bienestar o del estado de medio estar, como a veces se dice, o de sin estar, digamos, y todo ello cruzado por los ejes fundamentales que modulan, que modifican nuestra salud, que son no otros que nuestra clase social, el género, la edad, la etnia, el territorio. Evidentemente todo eso tiene un componente ligado al poder, a los recursos, las oportunidades que cada individuo, que cada grupo social tiene. Todo ello influye de una forma muy determinante sobre lo que se llama determinantes intermedios. Y ahí entran aspectos como el empleo, el trabajo doméstico, los ingresos, la desigualdad económica, la vivienda y tantos otros aspectos que influyen en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, donde vivimos, donde trabajamos, etcétera. Y todo ello, finalmente, es lo que produce la salud o la mala salud. Repito, esto no es para nada la visión dominante de la salud, y en cambio tenemos una evidencia científica apabullante que nos muestra que esto es así. Pues bien, nosotros, en nuestro grupo de investigación en Barcelona, en el grupo de investigación sobre desigualdades en salud, hemos sido el único grupo que ha participado en la Comisión de Determinantes de la Salud. Hicimos en ese momento un informe en el que intentábamos analizar a nivel global cómo las condiciones de empleo y trabajo afectan desigualmente nuestra salud, y finalmente hemos publicado recientemente un libro
que se va a publicar próximamente también en inglés, donde han colaborado decenas de científicos, también de sindicalistas, de expertos, de periodistas, recogiendo información, la información más adecuada posible, la que hemos pensado que era más adecuada posible, para ver cómo eso influye en relación al empleo y al trabajo sobre nuestra salud. Nosotros hemos desarrollado un modelo conceptual que se parece un poquito al que acabo de mostrar, donde creo que queda bastante claro, bastante bien reflejado de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto. En nuestro modelo hay que empezar por lo más importante que definen las cosas a nivel macro son las relaciones de poder. El poder político, el mercado, las fuerzas del mercado, los gobiernos, la sociedad civil, la participación, los sindicatos, etcétera. Todo ese magma configura en cada país distintos tipos de políticas ligadas a cómo se configura el mercado laboral, cómo se configuran o no se configuran determinadas políticas de eso que se llama el estado de bienestar. Todo ello influye en el empleo y influye en el trabajo y en la organización del trabajo, los distintos tipos o situaciones de empleo que pueden tener las poblaciones y también cómo se configura, como digo, las condiciones de trabajo y, por supuesto, los riesgos, las exposiciones a los cuales los trabajadores y trabajadoras pueden estar expuestos. Todo ello por vías muy diferentes, son muy complejas desde el punto de vista de la investigación, pueden dar lugar, finalmente dan lugar a el impacto en la salud y en la desigualdad en salud. Fijémonos en una cosa importante y es que en ese sentido una gran parte de la salud laboral hoy día está circunscrita a este recuadro de color azul con punteado que muestro en la pantalla. Incluso muchas veces de una forma mucho más estricta. Quiero decir, la forma muy habitual de analizar los temas de salud y en el trabajo tiene que ver con lo que se conoce como los factores de riesgo. Está bien analizar los factores de riesgo, pero analizando los factores de riesgo no entendemos las causas de las causas, no entendemos las relaciones laborales, no entendemos, por ejemplo, temas que ISTAS en Barcelona ha tratado desde hace muchos años, como se ha dicho, como es, por ejemplo, la organización del trabajo o las prácticas de gestión de la mano de obra. Bueno, en ese análisis, por tanto, uno puede entender distintas condiciones de empleo. En nuestro análisis hemos subdividido estas condiciones de empleo a nivel esquemático en estas que tienen aquí, que tenéis aquí en la pantalla. Personas, trabajadores, trabajadoras que tienen, pocos, cada vez menos, empleo estable a tiempo completo, situaciones de desempleo, situaciones de empleo precario, de empleo informal, trabajo infantil y esclavitud y trabajo forzado, que sigue siendo un tema todavía y es muy importante en el contexto global y en muchos países. Pero todo ello, repito, cruzado por los mecanismos sociales que crean desigualdad social y desigualdad en la salud, que son nuevamente la clase, el género, la edad, la etnia, el estatus migratorio y también, por supuesto, el territorio. La situación mundial es bastante abrumadora, bastante trágica. Simplemente doy dos datos para ilustrarlo. El desempleo, estamos en más de 200 millones de personas, muchos millones nuevos a partir de que la crisis ha aparecido con toda su fuerza. Si hablamos de empleo precario, luego lo voy a explicar con más calma, la respuesta ante la pregunta ¿cuál es la situación de precariedad en el empleo en el mundo? La respuesta es que no lo sabemos, así de tajante. Lo más cercano es lo que la Organización Internacional del Trabajo comenta como los llamados trabajadores pobres. Trabajadores o trabajadoras que pueden tener uno o dos o tres trabajos incluso a veces y que a pesar de todo siguen siendo pobres. Ese es uno de los indicadores de esos 1.400 millones de personas, de trabajadores que se encuentran en esa situación en todo el planeta. Y desde luego tenemos las situaciones mucho más dramáticas, mucho más terribles y negativas que tienen que ver con otras situaciones que especialmente en los países pobres, en los países de baja renta o de mediana renta, sufre y padece muchísimas personas. El empleo informal, 50, 60, 70, 80% a veces de la fuerza laboral está constituida por distintos tipos de situaciones de empleo informal. El trabajo infantil, la OIT ha mencionado a veces con profusión este tema, 300 o más de 300 millones de niños y niñas, muchos de los cuales trabajan en trabajos especialmente peligrosos y por supuesto también situaciones de esclavismo, situaciones de esclavitud o trabajo forzado. Bueno, con esta mínima panorámica que he descrito vamos a fijarnos en uno de ellos, de entrada, que va a ser el desempleo, y en el caso español, para luego fijarnos con más detalle en el caso de la precariedad y desde el punto de vista también de la investigación. Bueno, el desempleo en el mundo, más o menos hace unos años, se podía reflejar en este gráfico, que también está en el libro que les he presentado. Curiosamente, una buena parte de los países que tienen las cifras, las tasas más altas de desempleo están en los países ricos. ¿Por qué? Bueno, por algo muy elemental, porque en los países pobres
la gente no puede permitirse estar desempleada, hay que hacer cualquier tipo de trabajo, sea el que sea. En el caso español o en el caso europeo, la situación se puede mostrar con distintos mapas. Por ejemplo, este es un ejemplo de la distribución de hace unos años del desempleo a nivel regional en todo el continente, pero podemos hacer un zoom y fijarnos en qué ocurre en el Estado español. Bueno, veamos, por ejemplo, los datos en áreas muy pequeñas, municipios, de hace unos cuantos años, el censo del año 91, donde ya a simple vista se aprecia una tremenda desigualdad geográfica en cuanto a la distribución del desempleo. El sur y el suroeste especialmente acumula una gran cantidad de áreas con cifras muy elevadas de personas en situación de desempleo. 10 años después, en el censo del 2001, tuvimos otra imagen, otro mapa, y ese otro mapa básicamente refleja con una situación de desempleo un poco diferente, pero básicamente la misma situación, básicamente un mapa muy parecido. Veamos ahora la evolución del desempleo en números absolutos en los últimos años. Esta es la evolución del paro en España, básicamente con vaivenes, como sabemos, a lo largo de estas décadas, pero fijémonos también en un dato interesante, que desde el punto de vista de la investigación siempre hay que fijarnos, ¿no? Cómo se definen las cosas es fundamental. Entonces, en ese sentido, a 1 de enero del año 2002 hubo un cambio y de repente, debido a la nueva adaptación de la definición de desempleo en España, de pronto casi medio millón de parados pasaron a ser inactivos y por tanto se produjo ese bajón en la cifra gráfica del desempleo. ¿Cuál es la situación actual, a día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado el desempleo, el paro en estos años? Más o menos vamos a resumirlo con estos datos, que creo que son interesantes. Ya antes se han apuntado algunos. Entre el año 2007 y 2011, los parados pasaron de 1,7 a casi 5 millones de parados, del 8 al más del 21,5% de la población activa. España ha generado en esta crisis brutal, donde todo el entramado económico y laboral se ha puesto en jaque, 1 de cada 20 nuevos parados en el mundo proviene del Estado español. Hay ahora mismo 2,4 millones de parados de larga duración, más de un año, 1,2 de más de 2 años, 1,5 millones de parados sin ingresos, 1,4 millones de hogares donde nadie tiene trabajo. Pero fijémonos, estos son datos generales, globales, que son los que habitualmente se ofrecen en los medios de comunicación. Cuando ponemos la lente de la desigualdad y nos fijamos en quién está desempleado, ya hemos visto un ejemplo en el caso geográfico, pero nos hemos de fijar, por supuesto, en el caso de los jóvenes. Casi la mitad de los jóvenes en España están desempleados, los inmigrantes, pero también por clase social. Si uno es analfabeto, y hay todavía de cientos de miles de personas analfabetas, especialmente mujeres de más de 65 o 70 años, el desempleo es elevadísimo, pero si una persona, por ejemplo, tiene un doctorado, el desempleo es prácticamente residual, el 2%. Por tanto, cuando se nos dan las cifras de desempleo, hay que exigir automáticamente en quién y en dónde, porque si no, realmente no entendemos bien la situación. De hecho, en el campo geográfico podemos poner dos casos extremos que recientemente han aparecido en la prensa. Por ejemplo, el pueblo de Benalup, en la provincia de Cádiz, unos 7.000 habitantes, el 40% desempleado, y todo ello muy relacionado con el modelo económico y el modelo laboral ligado a la construcción y a la crisis de este sector. Y por otro lado, otro pueblo muy cerquita de Mondragón, donde en Oñati, los 10.000 habitantes, solamente hay 5,4% de trabajadores y trabajadoras en desempleo, y todo ello con un modelo radicalmente distinto ligado con las cooperativas que allí se encuentran. ¿Cómo influye el desempleo en la salud? Bueno, tenemos desde el punto de vista de la investigación muchísima documentación sobre este tema. Vamos a poner un solo ejemplo ligado precisamente con algo que me interesa destacar, como es la clase social. En un estudio en Inglaterra, donde se estructuraba la situación de los trabajadores por clase social, el número 1 ahí en la parte baja de la pantalla quiere decir los profesionales, los directivos de empresa. En la parte de la derecha el número 5 quiere decir los trabajadores manuales sin cualificación o con menos cualificación, y entre medio todas las otras situaciones laborales ligadas a la clase social ocupacional. Esas barras rojas lo que nos muestran es cómo, a medida que pasamos de una clase social en mejor situación a una clase social en peor situación, el riesgo de mortalidad aumenta. Y eso es muy característico en muchos estudios sobre las desigualdades en salud. Por tanto, nuevamente, más o peor situación relacionada con la clase social, mayor riesgo de mortalidad. Pero además,
Eso es lo que se ve en las barras de color rojo, pero además en las barras de color negro vemos cómo existe un extra de riesgo si encima de pertenecer a una cierta clase social estás en una situación de desempleo. Por tanto, el riesgo de mortalidad depende, por supuesto, de tu clase social, depende de tu género y otros factores, pero también depende del desempleo. El impacto global en el desempleo en la investigación nos muestra cosas como estas. Sabemos que hay un mayor riesgo de mortalidad prematura, mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y de otro tipo, mayor riesgo de cometer suicidio, mayor riesgo de tener peor salud mental y desde luego mayor riesgo de eso que se llama estilos de vida, que es, repito, desde la salud pública un sinsentido y que tiene que ver con las conductas de riesgo para la salud relacionadas con determinantes sociales. También sabemos que cuando hay buenas prestaciones relacionadas con las personas que están desempleadas, ese riesgo sobre la salud se reduce. Voy a ponerles un ejemplo realizado precisamente en España. El riesgo de padecer mala salud mental aumenta, es muy importante en las personas que están desempleadas, por un lado en los trabajadores que son profesionales, que realizan un tipo de trabajo no manual, pero especialmente en aquellos que tienen un tipo de trabajo manual, como los sectores de la construcción y otros, ¿verdad? El riesgo aumenta, el riesgo de padecer mala salud mental. Sin embargo, cuando las personas tienen prestaciones de desempleo, y esto es un argumento también, como tantos otros que hay que también manifestar, ese riesgo se reduce especialmente en los trabajadores manuales. Los trabajadores que tienen un tipo de trabajo manual, ese riesgo cae drásticamente y se equipara casi con los trabajadores que tienen un empleo. Bueno, por otro lado, aparte del desempleo, también hay que observar un fenómeno mucho más desconocido, mucho más sumergido, como es el tema de la economía informal. Pensemos que hay ahora mismo bastantes millones, quizá 4 o 5 millones de trabajadores al menos en esa situación, donde España, curiosamente un poco por debajo de Italia y un poco por debajo de Grecia, está en la parte más alta del ranking, ¿no? La cantidad, digamos, de economía sumergida que se puede ver como porcentaje del PIB en estos países. Sin embargo, como digo, la situación en cuanto al empleo es complicada, entre otras cosas porque la situación es muy dinámica. La situación es tan dinámica como es objeto de tantos elementos de la vida cotidiana que muchos trabajadores y trabajadoras conocen, ¿no? Me despiden cada 3 meses, estoy 6 en el paro, me contratan los de la filial, otros 2 meses me despiden, etcétera. Este tipo de situaciones que tienen que ver con este circuito tan difícil también de analizar y de estudiar cuando uno quiere saber qué está pasando realmente, que esa es una de las preguntas que nos podemos hacer precisamente para intentar cambiar o modificar la situación existente, esa situación constante, permanente, en la cual ciertos trabajadores con un empleo estable pasan al desempleo y quizá entran en ese circuito de estar determinados meses en situaciones de precariedad o situaciones de informalidad. En realidad lo que ocurre con muchas de estas situaciones de empleo es un poco paradójico, es una de las cosas que conviene estar un poco atento y tiene que ver con la invisibilidad de muchas de estas manifestaciones. Como decía esa Cristina Laurel, una sueca que reside en México hace muchos años, una persona experta en temas de salud laboral desde hace muchos años, la paradoja es que nosotros conocemos nuestro trabajo, nuestras condiciones de trabajo, pero muchas veces no conocemos la situación de muchos trabajadores y trabajadoras que a lo mejor están muy cerquita nuestro. Como decía ella, escondidos tras los muros de los centros de trabajo, cada cual conoce y sufre sus condiciones, pero ignora las de los demás. Son situaciones vividas por todos, pero como cotidianidad de masas escapan al observador, ¿no? Este tipo de reflexiones que también desde comisiones obreras, desde ISTA se han hecho muchas veces, hacer visible lo invisible. Hay muchos ejemplos de cómo acercarnos a hacer visible estas situaciones de invisibilidad. Les voy a poner uno que es un clásico desde el punto de vista del periodista de investigación y que creo que tiene interés. Es el estudio que hizo un periodista alemán cuando hace años, en los años 80, quiso saber qué ocurría con la situación de los trabajadores emigrantes turcos que masivamente estaban entrando a trabajar en Alemania. Su pregunta, la pregunta de Günter Wallraff, era, bueno, ¿y cómo son las condiciones de trabajo, de empleo? ¿Cómo son sus situaciones, sus riesgos, sus problemas de salud, sus condiciones de vida de estos trabajadores? Bueno, ¿qué hizo Wallraff? Lo que hizo fue disfrazarse de turco. Se puso una peluca, se tiñó el bigote, dijo que no hablaba muy bien el turco porque tenía una serie de circunstancias familiares determinadas y durante 2 años y medio
vivió como un trabajador inmigrante turco, lo cual le permitió después hacer un libro, Cabeza de Turco. Le permitió también hacer una película, un documental, que es un clásico en esos años, en los años 80. Balraf iba con una máquina de vídeo de esta dimensión que escondió en una bolsa, y hay un documental en blanco y negro francamente interesante. Balraf nos dice reflexiones como estas: cuanto más brutal y más agotador era el trabajo, cuanto más ponía mis últimas reservas, mayor era el menosprecio humano y la humillación que sentía. Si esta sociedad fuera realmente democrática, podría hacer muchos reportajes sin esconder mi identidad. Si el trabajo de incógnito es porque estamos en una sociedad que no me permite hacerlo de otro modo. Describir la realidad con exactitud, un poco este tema que estoy planteándoles en este momento, es una condición esencial para transformarla. Lo que quiero es desvelar la compleja causalidad de las relaciones sociales de la clase dominante. Bueno, en nuestro grupo de investigación en la Universidad Pompeu Fabra llevamos 13 años estudiando el tema de la precariedad específicamente. Llevamos muchas decenas de publicaciones, de tesis doctorales, de informes, incluso algunos artículos en el periódico, y hemos intentado acercarnos un poquito a entender lo mejor posible la situación de precariedad en el Estado español. Hace años, en el año 2000, ya formando parte de la tesis de Marcelo Amable, manifestábamos en una editorial, en una revista de salud pública, quizá la mejor, Gaceta Sanitaria, la situación paradójica del tema de la precariedad. Se utiliza el término de precariedad constantemente, lo vemos en los medios de comunicación, y sin embargo es un concepto que está sujeto a todo tipo de interpretaciones y a todo tipo de connotaciones. A veces se utiliza como temporalidad, que es muy habitual en el ámbito político, es decir, los temporales, por tanto los precarios. A veces de fragilidad, a veces se habla de formas atípicas de empleo, a veces se habla de malas condiciones de trabajo y otras muchas cosas. ¿Qué sabemos desde la investigación epidemiológica sobre el tema de la precariedad? Bueno, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido sobre el asunto. Desde la investigación, los conceptos más relacionados, más estudiados, tienen que ver con estos que tienen en la pantalla: la subcontratación, la externalización, la reducción de plantillas, el trabajo informal, pero sobre todo lo que está más estudiado es la inseguridad laboral. Los trabajadores perciben, se encuentran en una situación de inseguridad, y también el tema de los contratos temporales. ¿Qué sabemos en cuanto a la inseguridad? Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Este gráfico, que está tomado en trabajadores en el Reino Unido, tanto en hombres como en mujeres, en la parte superior los hombres, en la parte inferior las mujeres, está dividido en indicadores de salud, como la salud autopercibida o la salud mental. Lo que nos muestra es como a peor situación de inseguridad, es decir, en el límite hasta la inseguridad crónica, hay un riesgo 2 veces mayor de tener mala salud, o un riesgo de 3 o 4 veces, en el caso de las mujeres, de tener peor salud mental que los trabajadores y trabajadoras que tienen una situación de estabilidad, por tanto no de inseguridad. Lo que sabemos, por tanto, en cuanto a la inseguridad y su impacto en la salud se puede resumir en esta diapositiva, fruto de las investigaciones de estos últimos 15-20 años, ¿no? Peor salud, aumento de la presión arterial, mayor frecuencia de problemas cardiovasculares, mayor frecuencia de problemas osteomusculares, insatisfacción laboral, síntomas depresivos, morbilidad psiquiátrica, mayor utilización de servicios sanitarios. Sin embargo, la inseguridad no es un buen indicador de precariedad, a pesar de que es muy útil, y creo que estos datos, estos ejemplos que estoy poniendo y este resumen de información nos lo muestra. Y hace años, en otra editorial, en una editorial publicada en una revista inglesa, mostrábamos algunas de estas limitaciones y decíamos: primero, la inseguridad no proporciona un adecuado entendimiento de las relaciones laborales y en el impacto en la salud. No capta el impacto de determinantes estructurales en el lugar de trabajo. No capta o ignora las relaciones sociales que tienen lugar también en el lugar de trabajo. Uno toma la inseguridad y la inseguridad es como un factor de riesgo, pero no te explica lo que está ocurriendo detrás. Por tanto, necesitamos una alternativa también para entender mejor lo que está ocurriendo, que sea mejor a el de la inseguridad. La segunda forma habitual de estudiar los temas, les decía, en términos de investigación, tiene que ver con los contratos temporales. Sabemos que el aumento de contratos temporales, en este caso en Europa, son datos de la Unión Europea, desde el año 90 hasta el año 2005, se han ido incrementando progresivamente de una forma muy manifiesta, muy clara, a veces con situaciones ya, digamos, extremas, como a veces los dibujantes en los periódicos nos ponen, pero que reflejan situaciones muy reales. ¿Qué sabemos sobre la situación de los contratos
contratos, el impacto que tienen estos contratos temporales en la salud. Les voy a poner algún ejemplo. Por un lado, la prevalencia de mala salud mental según tipo de contrato y sexo. En comparación con las personas en situación de estabilidad, en el caso de España, hombres o mujeres, 6%, 12%, las personas con contrato temporal o sin contrato tienen prevalencias, niveles, porcentajes, si quieren, mucho más elevados de tener mala salud mental. Otros estudios, por ejemplo, un estudio en Finlandia, por poner otro dato, nos muestra cómo el riesgo de mortalidad también aumenta. El riesgo de mortalidad general y el riesgo de mortalidad por causas externas, con porcentajes que más o menos les he resumido aquí en la pantalla. Y sin embargo, la temporalidad tampoco es un buen indicador de precariedad, tampoco captura bien la situación en la cual podemos intentar entender qué ocurre con la precariedad laboral. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, después también de manifestarles lo que sabemos en cuanto a temporalidad, insatisfacción, salud mental, lesiones, mortalidad, etcétera. Todo este paquete de situaciones negativas que arrastran fundamentalmente los trabajadores con contratos temporales. Pero les decía, la temporalidad no permite tampoco entender bien lo que hay detrás de eso y por tanto pensar en las políticas o las intervenciones que son necesarias, y les pongo el siguiente ejemplo. Como se decía, la temporalidad en España ha sido muy elevada durante muchos años, hemos estado alrededor del 30, 32, 33, casi 35% durante mucho tiempo, todos los años 90 y hasta hace muy poquito, pero con la crisis económica ha ocurrido algo que parecía lógico que ocurriera, y es que el número de contratos temporales se ha reducido, ¿verdad? Se ha reducido porque las personas, una buena parte de los trabajadores y trabajadoras con contrato temporal se han ido al paro, etcétera, y por tanto se ha reducido. La pregunta es, ¿se ha reducido la temporalidad, pero se ha reducido la precariedad? Pues todo nos hace pensar más bien al contrario, más bien debemos de pensar de que la precariedad laboral en estos tiempos de crisis ha aumentado más que haber disminuido, lo cual quiere decir que un indicador como la temporalidad no captura, no nos permite tampoco entender bien qué ocurre con la precariedad. De hecho, para entender la precariedad hay que recurrir a una visión más sociológica, por ejemplo, la que nos manifiesta un sociólogo como Pierre Bourdieu, cuando nos habla de la precariedad como un modo de dominación, como un estado generalizado permanente de inseguridad, como una sumisión de los trabajadores, como una aceptación de la explotación, algo, decía él, que se parece mucho, en algunos sentidos, al capitalismo salvaje del siglo XIX. Incluso él hablaba y se refería al término de flexplotación. Por tanto, desde el punto de vista de la investigación, eso nos plantea también muchos retos. Hemos de conocer qué entendemos por precariedad, cómo definirlo, cómo medirlo, qué fuentes de información, qué datos tenemos para entender todo esto y, por tanto, también cuál es el impacto en la salud que todo esto tiene. Bueno, como les decía, llevamos bastantes años analizando, esto ha dado lugar a varias tesis doctorales. La precariedad tiene que ver con cosas como, por ejemplo, este estudio cualitativo hace años de Marcelo Amable mostraba. Un horario y una disponibilidad absoluta y permanente, por ejemplo. O, por ejemplo, trato discriminatorio. Es humillante, te tratan como basura. Cuando no puedo reaccionar y no puedo defenderme, lloro. La precariedad no son números, son personas, por supuesto, que tienen situaciones de vulnerabilidad, de impotencia, nos callamos. El tema del miedo, que es otro tema realmente muy característico del tema de la precariedad laboral. O, por ejemplo, otros, en este caso, trabajadores inmigrantes, cuando decían, me considero un esclavo moderno, ¿no? Lo que hacemos los extranjeros es contribuir al desarrollo de una esclavitud moderna. Otro, en este caso una mujer rumana, cuando decía en otro estudio, cuando vuelves te echan, no tienes derecho, dice, mira, aquí no tienes derecho a estar enferma. Bueno, esto es un poco lo que hay detrás de la precariedad y lo que nos ha dado pie a lo largo de todos estos años de investigación a poder definir la precariedad laboral como con una visión multidimensional basada en estudios previos de sociólogos, pero también basada en nuestros propios estudios cualitativos, bajo la cual podemos definir la precariedad con estas dimensiones: la temporalidad, sí, o la inestabilidad y la inseguridad, el poder de decidir las condiciones de trabajo, la vulnerabilidad, un nivel bajo de salarios, derechos, tener menos derechos, pero también tener la incapacidad muchas veces por miedo a ejercer tus derechos. Tú puedes tener derechos, pero si sabes que si levantas la mano, si los exiges, estás fuera, pues eso evidentemente también es otro factor. Y todo ello nos ha permitido analizar, de alguna manera, validar un cuestionario nuevo que hemos llamado EPRES
y que también ha sido publicado recientemente y que nos ha permitido estudiar la situación de precariedad laboral en España. Este cuestionario nuevo que ha sido realizado con la inestimable colaboración y ayuda de ISTAS Barcelona, y de la cual aquí tienen una mínima muestra de algunas de las preguntas que forman parte de las dimensiones que previamente he comentado, ¿no? La vulnerabilidad, el empoderamiento, etcétera, y por supuesto con un aparataje, digamos, metodológico, psicométrico, que no es el caso de comentarles ahora, pero que vale la pena saber que existe, porque evidentemente para hacer un cuestionario de estas características uno tiene que pasar una serie de filtros bastante sofisticados. ¿Cuáles son los resultados? En el caso de España, les voy a poner los datos de la encuesta de ISTAS en esta colaboración que mantenemos desde hace años, del año 2005. Estos son los resultados. En un primer lugar, la precariedad laboral es más elevada en mujeres y jóvenes, cuanto más joven hasta llegar a los 35 o 40 años, claramente mucho más elevada, especialmente, como digo, en las mujeres. En segundo lugar, la precariedad se relaciona con la clase social, de tal manera que a peor situación, parecido a como hemos visto antes en el desempleo, a peor situación de clase social, a menos recursos, a más pobreza, a peor situación laboral en general, aumenta gradualmente la precariedad. Lo tienen también aquí en este gráfico. Estas barras lo que indican cuando nos movemos de la izquierda a la derecha es cómo va aumentando la precariedad conforme estamos pasando a una clase social en peores condiciones, pero con situaciones, como antes hemos visto en el caso del desempleo, extremas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo también de nuestra investigación. Si uno es un hombre, un profesional español de más de 30 años, la probabilidad de tener un trabajo precario es el 20%. Ahora bien, si uno es una mujer, una trabajadora, una obrera, una inmigrante joven, la probabilidad sube hasta el 90%. Nada que ver, por tanto, entre una cosa y la otra, con un promedio general de prácticamente la mitad de la población en esta situación. Repito, estamos en el 2005 y encima, un poco para entender también el dato y lo que significa, con una situación de subestimación, puesto que no pudimos estudiar algunos de los trabajadores en peor situación de precariedad, claramente, como por ejemplo trabajadores sin contrato, ¿no? La relación entre precariedad y mala salud. Más precariedad, estas flechas lo que indican es eso, más precariedad aumenta el impacto en la salud y en la salud mental, de tal modo que para el año 2005, pronto lo vamos a tener para el año 2010, con la nueva encuesta de ISTAS y realizada también con la colaboración de comisiones obreras, para el año 2005 calculábamos que más de 6,4 millones de asalariados padecían precariedad, casi 1 millón con alta precariedad, repito, subestimando las cifras, y con un elevado impacto en la salud mental. Pero además la precariedad, lo sabemos, y en esto hay mucha menos documentación, que afecta a muchos otros ámbitos, muy, digamos, de una forma muy lógica, aspectos como estos que tienen en la pantalla. Explotación, discriminación, intensificación en el trabajo, inseguridad, insatisfacción y, por otro lado, la reducción en salarios, derechos, condiciones de trabajo, participación, formación y conocimiento, y más allá de la vida laboral, la vida social, puesto que desde un punto de vista general, la precariedad tiende a aumentar la desigualdad social, la pobreza, la exclusión social, la incertidumbre, y reduce también los patrones de consumo, de demanda, la identidad laboral, la emancipación juvenil o el control de la vida personal que tienen las personas. Eso se manifiesta también en datos como, por ejemplo, sabemos que España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, concretamente el cuarto según los últimos datos publicados recientemente, que corresponden al año 2009 y además en un ascenso bastante marcado en los últimos 2 años. Y por supuesto, como decía, desde el ámbito social, pues la precariedad no permite formar familias, como decía este dibujo del roto, o por ejemplo afecta claramente a otros factores sociales, como es el caso, por ejemplo, de la natalidad. Bueno, acabo diciendo también que tenemos muchos retos desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista, por supuesto, de las políticas, que no es el punto central de mi exposición. Hay que decir que en nuestro modelo y en el modelo de muchas otras personas, la clave de todo el tema desde el punto de vista político pasa por el aumento, el alto poder de negociación de los trabajadores, lo cual se relaciona con relaciones de empleo más saludables y con una relación también indirecta con el estado de bienestar. En nuestro modelo, el modelo que antes hemos mostrado, en ese modelo teórico, también es útil para pensar en que esas acciones, esas políticas o intervenciones para cambiar, reducir la precariedad laboral, las hemos de pensar a distintos niveles. Las hemos de pensar a nivel macro, es decir, a nivel de relaciones de poder, a nivel de políticas sociales y laborales, y por supuesto también a nivel micro y a nivel de empresa en otro sentido.
Nosotros, en el trabajo que les he comentado, hemos hablado del concepto de empleo justo. La OIT habla de trabajo decente, nosotros hemos hablado de empleo justo como nuestra guía, como nuestro objetivo final, si queremos. Características que tienen que tener, como estas que aquí les resumo en esta diapositiva: libertad ante la coerción, seguridad en el empleo, nivel de ingresos justo, protección social, beneficios en el empleo, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el lugar de trabajo, un tema absolutamente clave, y también que el trabajo sirva como enriquecimiento vital y falta de alienación. Acabo con un dibujo del roto. Los excluidos se están rebelando, despídalos, no hay manera, no tienen trabajo, córtenles las ayudas, no podemos, no reciben ninguna, derriben sus casas, imposible, no tienen, entonces estamos perdidos, ¿no? Bueno, muchas gracias.